En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Libro de Esther, capítulo 9, amén, desde el versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey, su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo dándose más y más. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Amén. 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 Dios, en tus manos estamos. Que la gracia que sea esparcida con gracia y virtud y pueda correr como un río de agua viva, bendiciendo, sanando y restaurando los corazones. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Tome asiento. Predicaremos el día de hoy bajo el tema Adar. Amén. Amén. El mes duodécimo. Que Dios nos bendiga. Amén. O el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Cada mes tenía su significado en el calendario judío. Cada mes tenía su significado. Pero el mes duodécimo, amados hermanos, es llamado el mes de Adar. Bendito sea el Señor. Amén. Pues aquí lo dice la palabra de Dios, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar. ¿Qué significaba eso? El mes de Adar significaba victoria, significaba alegría, significaba regocijo, significaba cambio. Amén. Bendito sea Dios. Tenía muchos significados el mes de Adar. Era importante el mes de Adar. Y no por casualidad, cuando echaron suerte, y la suerte cayó sobre Amán, enemigo del pueblo judío, cayó precisamente en este mes. En otras palabras, Amán, en el mes de Adar, en el mes duodécimo, tú podrás pedir algo, solicitar algo. Y sabemos lo que él pidió en ese mes. Porque también él sabía que ese mes era un mes de victoria. Era un mes de alegría, de regocijo. Él lo sabía. Y él pensaba que eso iba a conseguir precisamente ese día. La alegría, ¿cierto?, que él necesitaba. ¿Y cuál era esa alegría? Exterminar al pueblo judío. Amén. Y entre ellos exterminar a Mardoqueo, que nunca se inclinó ante él. Amén. Que nunca se doblegó, que nunca le honró, porque Mardoqueo era judío y él se doblegaba solamente al Dios de Israel. Amén. Al Dios de los judíos. Y aparte que Amán era descendiente de los enemigos del pueblo de Dios. Por lo tanto, él no se inclinó, arriesgando su vida, no se inclinó ante él. Pero la Biblia dice que en ese mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, sabemos lo que iba a ocurrir. Amén. Sabemos la sentencia que Amán, que ya había muerto él, porque ya había sido sentenciado, sabía lo que iba a suceder. Había una ley, había un edicto que había sido firmado con el anillo del rey, pero proclamado o escrito por Amán. ¿Y cuál era esa ley? Que todos los judíos ese día 13 del mes duodécimo debían morir. Debían ser muertos y quitadas, cierto, sus pertenencias, sus bienes. Debían ser masacrados,
exterminados, eliminados, no importando años, no importando estatus social, no importando absolutamente nada. Para Amán era un pueblo que estaba de más en el reino de Persia. Y esa era la ley primera que había salido, ¿se acuerda? La primera ley que había sido firmada por el anillo real, que todos los judíos debían ser exterminados. Eso era lo que pasaba ese día 13 precisamente. Bendito sea Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió? Dios fue trabajando. Amén. Dios fue trabajando de una manera perfecta y empieza trabajando desde el primer capítulo del libro de Esther hasta el último capítulo. Bendito sea el Señor. Dios no hace nada al azar. La reina primera, que era la esposa, cierto, del rey Asuero, no obedeció y fue destituida. Y en su lugar, Dios colocó a otra mujer, que ni el rey sabía que era judía, porque Mardoqueo le había dicho que no lo contara. Hasta que ella tiene que declararse que es judía para poder solicitar el favor del rey Asuero, para que su pueblo no fuera masacrado, muerto, y entre ellos ella también, porque era judía. Entonces se hace una segunda ley, un segundo decreto, que ahora los judíos podían defenderse, podían armarse, podían enfrentar a sus enemigos. En el primer decreto hubo lágrimas, dolor, aflicción, ¿verdad? Pero en el segundo, aunque ellos tenían que enfrentar a sus enemigos, hubo alegría, hubo gozo, hubo regocijo. ¿Sabe por qué? Porque ellos confiaban en el Dios de Israel, en el Dios de los judíos. Ellos confiaban en el Dios de Mardoqueo, confiaban en el Dios de Esther. Aunque tenían que pelear, aunque tenían que prepararse, ellos no sabían cuántos enemigos se levantarían contra ellos, pero en ellos hubo esperanza, hubo alegría, regocijo. Y cuando llegó ese día, no había temor. Cuando llegó el mes, no hubo temor. Todo lo contrario. Los judíos estaban preparados en todo el reino. Estaban esperando a sus enemigos. Estaban esperando ese día para poder defenderse y que el nombre de su Dios quedara en alto. Que la fe de su pueblo quedara en alto. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea su nombre. Y por eso dice la Escritura acá, que a los 13 días del mismo mes, cuando debían ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos, ¿cierto? Entre ellos Amán, que ya había pagado su precio, había sido ahorcado, había preparado una horca para Mardoqueo, y al final él mismo es colgado en esa horca. Amén, porque Dios estaba trabajando. Qué hermoso, hermano. Uno puede decir, pero ¿cómo Dios no me escucha? ¿Cómo Dios no hace esto por mí? ¿Cómo Dios no me ayuda? Dios está trabajando en cada uno. Pero a veces tenemos que pasar el proceso, hermano. A veces tenemos que pasar el sufrimiento como lo pasó Israel, como lo pasaron los judíos. Ellos sufrieron cuando recibieron la primera noticia que iban a ser muertos. Pero en ellos había esperanza. Su cama era ceniza, su vestimenta era silicio, lágrima, aflicción, clamor. Y Dios les escuchó. Cuando estemos pasando esos procesos amargos, esos procesos difíciles, debemos mirar al blanco perfecto. Debemos mirar al Señor de los señores, porque Él pelea silenciosamente. Él no nos deja solo. Él no te va a dejar solo. Él te va a levantar si en algún momento tropiezas. Dios te va a levantar. Pero tienes que creer, confiar y disponerte en las manos del Señor. Alabado sea Dios. Ese mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, ellos estaban, cierto, confiados también, los enemigos, y querían solamente matar a los judíos y quitarles sus pertenencias. Pero ese decreto primero cambió, hermano. Sucedió lo contrario. Los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían. Poderoso es el nombre de nuestro Dios. Grande es el nombre del Señor. Hermano, aunque el enemigo quiera levantarse contra ti, Dios peleará por ti. ¿Cuántos ejemplos en la Biblia hay donde Dios peleó por su pueblo?
cómo los muros de Jericó fueron derribados, cómo el mar se abrió y tragó, cierto, al ejército de los egipcios. Cómo Dios abrió el río, el Jordán, para que su pueblo cruzara. Bendito sea el Señor. Cómo Dios calma la tempestad. Cómo Dios alimenta a los 5,000 en el desierto. Cómo Dios levanta a los paralíticos, sana a los ciegos, sana a los leprosos. Cómo Dios perdona el pecado de la humanidad en el madero de la cruz. Cómo su sangre preciosa nos justifica. Alabado sea el Señor. Dios pelea. Dios trazó un plan de salvación también para nosotros. Ese plan de salvación que trazó allá con Esther, con Mardoqueo, con el rey Asuero, en el reinado de Persia, amados hermanos. Dios trazó ese plan de salvación. Un plan que estaba escrito para masacre, para muerte. Dios lo cambió. Dios lo transformó. Poderoso es el nombre de Jesús. Ese mes de Adar, los judíos nunca lo olvidarían. Ese mes para los judíos es un mes de gozo, de alegría, de victoria. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Los judíos se enseñorearon de los que lo aborrecían. Ellos fueron los que vencieron. Ellos fueron los que esperaron a sus enemigos. Sigamos el verso 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, dice, en todas las provincias del rey Asuero. ¿Para qué cosa? Para descargar su mano sobre los que lo habían procurado, sobre los que habían procurado su mal. Y mire, nadie los pudo resistir porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Tremendo. El temor de ellos, ¿de quién? De los judíos. ¿Pero era el miedo a los judíos o era el temor al Dios de los judíos? Bendito sea Dios para siempre. Cualquiera de las dos opciones, pero yo me quiero quedar con el temor al Dios de los judíos, porque el Dios de los judíos fue el que peleó por ellos. El Dios de los judíos fue quien le dio liberación. El Dios de los judíos fue quien estuvo planificando todo, hermanos amados, para darles salvación, para darles victoria. Alabado sea el Señor. El temor de ellos, el temor del pueblo judío cayó sobre todos los pueblos, no solamente en Susa, que era la capital del reino, ¿cierto?, donde vivía el rey Asuero. Allí fue donde se gestó todo. Allí fue donde Esther ayunó con sus concubinas, con sus doncellas, perdón. Allí fue donde Mardoqueo se sentó en ceniza, se vistió de cilicio y lloraba y clamaba y ayunó. Allí fue donde los judíos de ese lugar ayunaron y oraron a Dios. Todo se gestó allí en esa ciudad. Amados hermanos, pero lo que allí pasó, lo que allí sucedió, recorrió todo el reino. Recorrió todo el reino. Cómo la mano de Dios se movió en favor de Esther, en favor de Mardoqueo. Cómo Dios fue levantando a Mardoqueo, hermanos amados. Y el temor de los pueblos, el temor en todo el reino de Persia, se levantó. Temieron al pueblo judío. No era cualquier pueblo. No era cualquier pueblo. No era cualquier hombre llamado, no era cualquiera Mardoqueo. No era cualquiera Esther, era la reina. Pero más que la reina, fue una mujer valiente. Amén. ¿Cree usted que Dios levanta mujeres valientes también? ¿Cree usted que Dios quiere mujeres valientes en este tiempo? ¿Por qué siempre tienen que estar los hombres? ¿Acaso Dios no puede levantar una mujer valiente como Esther? Una mujer que se sometió a la voluntad de Dios. Una mujer que dijo, aunque tenga que morir, pero voy a interceder por el pueblo. Una mujer de oración, una mujer de fe, de convicción. Lo que Mardoqueo le enseñó, lo que Mardoqueo, como Mardoqueo la instruyó, quedó en su corazón, hermano. Por eso Dios también tiene poder para levantar mujeres valientes. Mujeres que den ejemplo. Mujeres que puedan decirme aquí. Mujeres que puedan tomar una decisión en su vida y servir a Dios como Dios quiere. Dios lo puede hacer. Y puede Dios levantar mujeres también. Amén. ¿Por qué tiene que levantar por hombre? ¿Acaso no puede levantar mujeres? Como Esther, por ejemplo, que la usó el Señor, arriesgando su propia vida, Esther. No importando su integridad, ella intercedió por su pueblo.
Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Bendito sea el Santo de Israel. A Dios sea toda gloria, honra y alabanza. Sé que hay más mujeres conectadas. Generalmente son las hermanas que están ahí conectadas. Esta palabra es para usted tal vez, como todos los otros mensajes, para mis hermanas, para mis hermanos. Porque Dios quiere levantar mujeres también de valor. Mujeres que puedan decirme aquí, mujeres que no teman la bendita del Señor. Bendito sea Dios. Cuán importante es disponerse, ¿o no? Cuán importante es disponerse. Si usted quiere como mujer ser bendecida en su hogar, en su familia, en su casa, usted tiene que levantarse como mujer de Dios, como mujer prudente, como mujer valiente, como mujer de oración, como mujer humilde, sencilla, con sabiduría, para levantar su hogar. Porque también Dios le puede usar para levantar su casa. Bendito sea Dios. Y que el temor de lo que rodea su casa también pueda estar en usted. Pero no el temor porque usted se va a enojar, o porque usted va a tomar una taza, o porque usted va a tomar un plato y lo va a lanzar. No, el temor porque usted es una mujer humilde, una mujer de oración, una mujer de fe, una mujer que dé ejemplo a su casa. Ejemplo a su casa, a su entorno, a sus hijos, para que sus hijos no digan nada de usted, como madre, como abuela. Bendito sea el Señor. Así era Esther. Así era Esther. Una mujer que dio ejemplo en el palacio. Cuando tuvo que ayunar, dijo: yo y mis doncellas ayunaremos también. Oraremos. No solamente le dejó la tarea a los que estaban, ¿cierto?, en el pueblo, no. Sino que también le dio la tarea a aquellos a los cuales ella tenía cargo, a los que estaban con ella. Dios puede levantar mujeres también. Amén. ¿Quiere que Dios le levante a usted, hermana? Amén. ¿Qué tiene que hacer? Orar. Muy bien. Orar, obedecer a Dios, a su palabra. Amén, Señor Jesús. Bien. Dios nos ayude. Amén, Señor No Jesús. estaba tal vez esto, pero sentí de decirlo, porque está acorde a la palabra, Amén, Señor Jesús. a cómo fue Esther, Amén, Señor. a cómo ella obedeció a su tutor, a Mardoqueo, su primo, que la cuidó, y la instruyó, y la guió, y fue obediente. Amén, Señor Jesús. Y también fue obediente a Dios, y obedeció a Dios, y creyó en Dios. Eso es lo que quiere Dios de su iglesia también, Amén. que confiemos en Él. Amén, Señor Jesús. El temor de ellos, es decir, del pueblo judío, había caído sobre todos los pueblos. Verso 3. Y todos los príncipes, escuche bien, todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban ¿a quién? A los judíos. Bendito sea Dios. ¿Por qué razón? Porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Amén, Señor Jesús. ¿Cómo creció Mardoqueo? Amén. Ahora nos toca a nosotros. No era solo a la mujer, ahora nos toca a nosotros. ¿Cómo creció Mardoqueo? Dios. El temor de Mardoqueo creció en todo el pueblo, en todas las provincias, en todas las ciudades del reino de Persia. Amén, Señor. ¿De qué manera? No porque el hombre, ¿cierto?, a lo mejor era fuerte, era experto en armas, experto, ¿cierto?, en combate, no, sino porque el hombre fue un hombre íntegro ante Dios, un hombre obediente a Dios. Dios quiere hombres obedientes. Amén, Señor Jesús. Amén. Dios quiere pastores, obispos, evangelistas obedientes. Amén. Dios quiere que los hombres sean valientes. Amén, Señor Jesús. ¿Mardoqueo fue valiente o no? Dígame usted. Fue valiente porque él arriesgó su vida al no inclinarse a Amán, Amén, Señor Jesús. al no inclinarse al enemigo del pueblo. Amén, Señor. Arriesgó su vida. Y aunque los demás le decían, obedece a la ley, es la ley del rey, tienes que inclinarte, él decía, no, porque yo soy judío. Le declara: yo soy judío y yo me inclino solamente a un solo Dios. Amén, Señor Jesús. Y no lo hizo. No se inclinó a Amán. Fue un hombre, hermano, que guardó la fe, que fue obediente, Sí, Dios. que arriesgó su vida.
Pero el hombre fue un hombre de oración, de ayuno, de humillación. Dios quiere hombres humildes también, no altivos. Dios quiere hombres valientes, con decisiones. Dios nos ayude, hermano, porque a veces como hombre nos cuesta tomar decisiones en la obra de Dios. Pero Mardoqueo nos enseña que hay que ser valiente, decidido, no doblegarse, no transar el evangelio, no transar la palabra para caerle bien al hermano o a la hermana. Hay que hablar la palabra como hay que hablarla. Hay que entregar una voz de esperanza al perdido. Decirle que Dios le ama, pero que Dios quiere un arrepentimiento de corazón en el corazón del hombre y de la mujer. Mardoqueo creció. No por sus capacidades, sino porque él obedeció a Dios. Y Dios lo exaltó, porque Dios venía tejiendo un plan perfecto que también alcanzó a Mardoqueo. Los príncipes, ¿quién eran estos? ¿Quién eran los sátrapas? ¿Quiénes eran esos hombres? Los príncipes, los sátrapas, los capitanes y oficiales. Estos eran hombres que ayudaban en el gobierno en distintas ciudades. Como los alcaldes de este tiempo, como los consejeros, como los gobernadores, como los senadores, como los consejeros que dije, ¿verdad? Y así diputados, muy bien. Eran hombres importantes para que hacían cumplir la ley, que hacían cumplir la justicia, que cobraban, cierto, también los impuestos, que ayudaban al rey a que el gobierno, cierto, pudiera funcionar de una manera correcta, porque el rey no podía estar en todas las ciudades, tenía que tener hombres importantes, y entre ellos estaban los príncipes, los sátrapas, los oficiales, etc. Ahí estaban estos hombres. El temor de Mardoqueo también cayó en ellos. Oh, ahora el Mardoqueo ha sido exaltado, Mardoqueo ha sido honrado por el rey. Mardoqueo fue quien habló y la vida del rey fue librada de la muerte. Dios levantó a Mardoqueo, fue capaz de derribar a Amán. Él era un gran príncipe, Amán, un gran hombre importante. Toda la confianza del rey la tenía en Amán. Pero Mardoqueo lo derrotó, Mardoqueo lo venció. El temor de Mardoqueo, la fama de Mardoqueo empezó a correr por todo el reino de Persia, hermanos amados. Y ellos decían, ¿con quién estaremos? ¿Vamos a ser enemigos de los judíos o nos aliamos a ellos? Ellos dijeron, no, mejor aliémonos, seamos amigos de los judíos mejor, apoyemos a los judíos, ayudémosles a vencer a sus enemigos. Bendito sea Dios. Pero ¿por qué había crecido la fama, el temor en ellos, producto de Mardoqueo? Porque Dios estaba con Mardoqueo, pues, hermano. Y cuando Dios está contigo, cuando Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios es quien te levanta, Dios es quien te usa, Dios es quien habla por ti, Dios es quien obra a través de tus manos, Dios sana a los enfermos. Mardoqueo fue un hombre que fue levantado, engrandecido, Dios lo bendijo. De un hombre a estar a la puerta del palacio, sentado en ceniza, vestido de cilicio, sirviendo al rey, ahora es honrado por el rey. ¿Y cómo lo honró el rey, verdad? Vistió la ropa que usaba el rey, la corona que usaba el rey, montó el caballo que usaba el rey. Alabado sea el Señor. Y usó Dios al propio enemigo, a Amán, para pasearlo por la plaza. Alabado sea Dios. Dios exalta. Cuando Dios quiere exaltar y bendecir, no hay quien se oponga. Cuando Dios te quiere bendecir y exaltar y honrar, no hay quien se oponga. Solo tú tienes que obedecer a Dios. Solo tú tienes que creer al Señor. Como lo hizo Mardoqueo, como lo hizo Esther y como lo hicieron todos los judíos que en primera instancia sufrieron lágrimas, pero después hubo alegría. Aunque tenían que luchar, pero hubo alegría porque tenían una esperanza. Amén. Pero esa esperanza la colocaron en Dios. Y Dios estuvo con ellos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Verso 4. Vamos a retomar el verso 3. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo ya no era pequeño, era grande. Era grande, hermanos.
en la casa del rey, bendito sea el Señor. Y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Qué maravilloso, ¿eh? Dios exalta a quien él quiere, ¿o no? Se cumple la palabra de Dios. Al altivo Dios lo mira de lejos. Amán se puso altivo, ¿verdad? Podía haber sido feliz, podía haber vivido en paz, podía haber sido feliz con su familia, con sus hijos. Pero él quiso más. Fue altivo, arrogante. No soportó que un hombre no se inclinara ante él. En cambio, Mardoqueo fue humilde. Fue obediente a Dios. Amén. Arriesgó su vida por su fe. Y él fue honrado. Y fue creciendo en fama. Dice que su fama, hermano, iba por todas partes. Su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. ¿Quién es el que engrandece al hombre? ¿No es Dios? ¿Quién es el que levanta al hombre? ¿No es Dios? ¿Quién es el que levanta a la mujer? ¿No es Dios? ¿Quién es el que hace milagros en la iglesia? ¿No es Dios? ¿O es por nuestra capacidad? No, hermano, es Dios quien por misericordia nos usa y a veces ni siquiera somos merecedores de ser usados. Sí, no somos ni merecedores de ser usados porque somos porfiados, mentirosos, pecadores delante de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande, tan misericordioso, que por amor a un alma necesitada, por amor a un alma agobiada, Dios nos usa para que una palabra pueda levantar, sanar, restaurar a aquel que está necesitado. Bendito sea Dios. Como Dios levanta a Mardoqueo, un hombre humilde, y se cumple la palabra. Al altivo Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo va a exaltar. Bendito sea el Santo de Israel. Dios quiere exaltarte a ti también y a ti que estás conectado, conectada. Pero Dios quiere humildad en tu corazón. Sencillez, obediencia, temor. Y Dios te va a levantar. Y Dios te va a levantar. Poderoso es el nombre de Jesús. Verso 5 y último. Y asolaron, dice, los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Los que un día estaban muertos. Amén. Los que un día estaban muertos de una manera es un ejemplo, ¿ya? Muertos. Ahora ellos tenían la victoria. Los que estaban sentenciados, ahora ellos tenían la victoria. Los que no tenían esperanza, ahora ellos tenían esperanza. Y habían vencido en el nombre de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Y dónde empezó la victoria? En Susa, capital del reino. Verso 6. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. El primer día, el día 13 del mes 12, mes de Adar, a 500. Pero no todo terminaba ahí. Dice la Biblia en los versos 7 y 8 y 10 que mataron a 10 hijos de Amán. Bendito sea Dios. A 10 hijos de Amán. Ahí están los nombres, usted lo puede leer. Nombres son medio extraños. Le voy a leer algunos porque son medio difíciles también de leer. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata. Nombres medio extraños para nosotros. Adaría, Aridata, Parmasta, Arisaí, Aridai y Baisata. Ve, nombres muy extraños para nosotros, pero eran hijos de Amán. Hijos de Amán. Usted puede decir, pero ¿qué culpa tenían ellos? Lo más probable es que su padre alentó a sus propios hijos para ese día 13 también, donde iban a matar a los judíos. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, pero ¿quién puede levantarse contra el Dios de Israel? ¿Quién puede levantarse contra el Dios al cual servimos, al cual adoramos? Él pelea por nosotros. Él pelea por ti, aunque tú digas no, aunque no entienda, aunque no te imagines, Dios pelea por ti. Él está peleando siempre por nosotros, guardándonos, librándonos. Verso 11, y el mismo día se le dio cuenta al rey. Ese mismo día 13, se fue donde el rey a rendir cuenta de lo que había acontecido ese día 13 en su ciudad.
la ciudad de Susa, capital del reino. Residencia real, dice. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y también a 10 hijos de Amán. Y pregunta él: ¿qué habrán hecho en las otras provincias? ¿Las otras provincias del rey? ¿En las otras ciudades? ¿Qué habrán hecho?, pregunta el rey. ¿Cuál pues es tu petición?, le dice a Esther. Le sigue ofreciendo ayuda. ¿Cuál es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y Esther pide otra cosa. Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana, es decir, el 14 del mes de Adar, a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy. ¿Cuál era la ley del día 13? Matar a los judíos, ¿cierto? Pero fue todo lo contrario. La segunda ley del día 13 era que los judíos se defendieran y pelearan. Amén. Y se levantaran con espadas, con armas, para defender sus familias. ¿Y qué es lo que pide? Que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Que todo el pueblo los vea. Aquí hay como pareciera haber una controversia, pero la Biblia es sin contradicción. Primero dice que el primer día, 13, mataron a 500 hombres en Susa y a 10 hijos de Amán. Es decir, el día 13, según la Biblia, los mataron. Amén. Amén. Pero Esther pide que sean colgados como su padre. Pero probablemente ya los cuerpos estaban inertes y simplemente lo exhibieron en la horca por el daño que su padre quiso hacer al pueblo judío. Dios le dio la victoria. Parece crudo, pero así se solucionaban las batallas, las guerras en esos tiempos. Y hay otras cosas mucho peores, donde mataban a toda la descendencia del rey, niños, ancianos, para que nadie se levantara después y tomara cierto venganza. Dios nos ayude. Un día, hermanos amados, cuando Cristo venga, sucederá algo terrible también. Y cada uno tiene libre albedrío de caminar por donde quiere caminar. Todo el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Qué pasará con el que no cree y no es bautizado? ¿Qué pasará con aquel que le gusta andar por el camino ancho? ¿Qué pasará con aquel que anda un tiempo en el camino angosto y un tiempo en el camino ancho? ¿Qué pasará con aquel que anda con un pie en el camino ancho y un pie en el camino angosto? Dios tenga misericordia. Cada uno sabe lo que va a ocurrir. Hay sentencia de muerte, separación de Dios eternamente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. No es para que usted tenga miedo, pero sí es para que usted tema a Dios y entregue su vida a Él y lo haga con todo su corazón. Fueron entonces colgados. Verso 14. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Hicieron todo lo contrario. Amán, que quería matar a los judíos y tomar todos sus bienes, toda su riqueza. Los judíos no hicieron eso. Simplemente se defendieron y mataron a sus enemigos, porque se transformó en una guerra entre los judíos y los enemigos de ellos, los que querían el mal para ellos. Pero Dios les dio la victoria. Amén. Dios les dio la victoria, hermano. ¿Crees que Dios te dará la victoria? ¿Cuántos se levantan contra ti? ¿Cuántos desean el mal tal vez para ti? ¿Cuántos a lo mejor se levantan y te critican? Pero si tú crees a Dios, si tú confías en Él, si tú abres tu corazón y te dejas gobernar por Él, Él te va a dar la victoria. Él te va a dar la victoria, créelo con todo tu corazón. A lo mejor no la ves ahora la victoria, pero la verás. No se olvide que estos judíos sufrieron mucho. Pasaron
una angustia terrible cuando salió el primer decreto donde los judíos iban a ser exterminados. Para ellos fue, pero terrible. Terrible. Pero después vino la esperanza que podían luchar, que podían defenderse. Amén, Señor Jesús. También nosotros, hermanos, tenemos que luchar. Amén, Señor. Nada es fácil. La salvación no es fácil, hermano. Porque el enemigo pone las tentaciones a cada momento. Porque quiere hacernos caer. Amén. Quiere que usted tropiece, que quede tendido. Amén, Señor. Pero Cristo vino para que usted tenga vida y vida en abundancia. Amén, Señor Jesús. Para darle salvación. Amén, Señor. Para darnos vida. Porque estábamos muertos, igual como estaba el pueblo judío. Estaba muerto prácticamente, pero Dios le dio vida, esperanza, salvación, victoria, alegría. Eso hace Dios con los que confían en Él. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y que esta palabra quede en su corazón. Amén, Señor. Y usted pueda ser valiente como lo fue Esther, como lo fue Mardoqueo. Amén, Señor. Obediente y ver la mano moverse, la mano de Dios moverse en favor de su vida. Amén, Señor Jesús. Adar, el mes 12º. Un mes de victoria, de transformación, de liberación. Ese es el mes de Adar. Culminaremos en el próximo mensaje esta hermosa historia, hermanos, bíblica, llena de fe, de esperanza, de valentía. En el próximo mensaje terminaremos ya esta secuencia de mensajes. Así que no se pierda usted el próximo programa, Ríos de Agua Viva, los días jueves a las 20:15 horas. Paz de Dios para usted, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.